Buenos días a nuestros seguidores en la República y en nuestras diversas redes sociales. Hoy tenemos como invitado a don William Villalobos. Él es el asesor legal de la Asociación Costarricense de Energía Solar, que agrupa a varias organizaciones dedicadas a esta energía renovable. Don William, cuéntenos un poquito del panorama de la energía solar en el país. Hace más o menos un año nos presentaban un panorama en el que eran muchos David contra algunos Goliat, por ponerlo en términos coloquiales. Al día de hoy, ¿cómo está el panorama de la energía solar en Costa Rica? Bienvenido. Bueno, primero que todo agradecerte la invitación que nos hacen a Asesolar de participar de este Facebook Live para comentar un poco de la realidad del mercado de la energía solar en el país y sobre todo algunas trabas que tenemos importantes. Lo primero que teníamos que decir es que ciertamente el país ha venido con un crecimiento importante de un 200% en el mercado nacional en la penetración de energía solar. Al día de hoy tenemos más de 1.500 techos con sistemas fotovoltaicos instalados. Esto representan inversiones que rondan el orden de los 40 millones de dólares en el país. Si le sumáramos a esa estadística, por ejemplo, los proyectos que están en trámite en las distintas empresas distribuidoras, pues probablemente la cifra se duplicaría. Hemos venido con un crecimiento importante, sin embargo, tenemos hoy día todavía retos importantes para lograr una mayor penetración de la generación distribuida en el país y que una energía que es barata, que nos compete a todos, pues llegue cada vez a más familias costarricenses que hoy están pagando el alto costo de la factura eléctrica en el país. ¿De qué trabas estamos hablando, don William? Yo podría centrar las trabas en 4 grandes ejes. Nosotros como Asesolar hemos venido insistiendo en la necesidad de una mejora regulatoria. La principal traba que enfrentamos es, bueno, el tema de la distribución de la generación distribuida en el país en la energía solar. Primero es un tema que pasa por democratizar la energía. La energía es de todos. El país está viviendo serios problemas económicos. Esto es un sector de la industria que genera más de 1.800 empleos directos y que podrían ser más si la regulación cambiara. Varias trabas que hoy tenemos hoy día. Lo primero es pesos regulatorios que desincentivan la inversión y una mayor penetración, porque es lo que típicamente en derecho llamamos barreras de entradas a un mercado. ¿Cuáles son esas barreras? En primer lugar, la legislación actual, que es el reglamento del MINAE, impone un tope del 15% en los circuitos. Cuando un circuito eléctrico en una empresa distribuidora se topa al 15%, ya no pueden introducirse nuevos sistemas fotovoltaicos. Eso está provocando que hoy tenemos en el país 21 circuitos en donde ya no pueden instalarse nuevos sistemas fotovoltaicos o paneles solares. La otra gran barrera es que tenemos un exceso en la tramitología burocrática en muchas empresas distribuidoras que está provocando 2 cosas importantes. Lo primero, atrasos en los tiempos de tramitación. Los trámites en las empresas distribuidoras están tomando entre 6 y 8 meses, con requisitos para los empresarios que hoy día ni siquiera todos están publicados a nivel de la Gaceta, y adicionalmente a ello eso se traduce en que los costos de permisos rondan los 600.000 colones. Entonces son pesos regulatorios importantes que al final los sufre la persona, el usuario, que quiere contar con este tipo de energías. Las otras trabas que tenemos es un problema al que nosotros le hemos denominado el rol de juez y parte. Juez y parte porque son las empresas distribuidoras las que fijan sus requisitos, son las empresas distribuidoras las que también deciden si el proyecto puede o no conectarse a la red, y son las empresas distribuidoras también
las que tienen que velar por la seguridad de la red. Entonces, son los dueños de la bola, son los que ponen las reglas del partido de fútbol y son los que deciden cuándo me llevo la bola y no se las presto más. Estos problemas regulatorios que usted me menciona incide de alguna forma en el precio, en el costo final de la energía solar, que si lo vemos en términos relativos, podría traerle muchos ahorros al consumidor, pero quizá por esas trabas no se puede ver ese ahorro que puede ser beneficioso tanto para el sector productivo como para el consumidor normal residencial. Dos cosas sobre eso en particular. Hoy en día tenemos un costo en las tarifas eléctricas que nos están restando competitividad país. El surgimiento del fenómeno disruptivo en la llamada cuarta revolución industrial ha provocado el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías que tienen que ver con eficiencia energética, con ahorro en el consumo eléctrico y con el desarrollo de formas alternativas en la producción. El sol nos pertenece a todos. La energía solar es un derecho fundamental de todo consumidor. No pueden ser que las condiciones regulatorias estén provocando pues que la penetración de una fuente renovable como la energía solar no esté llegándole cada vez a más costarricenses y sobre todo en el sector empresarial y industrial y de grandes consumidores pues que están pagando un costo sumamente alto de la tarifa eléctrica. Ahora bien, ciertamente, pues estos costos tramitológicos se vuelven un peso importante para las familias que de pronto quieren poner un sistema fotovoltaico en su casa. Si bien los costos de los paneles y de los equipos han venido en una franca tendencia hacia la baja a nivel mundial, porque cada vez la tecnología se hace más asequible y más barata de acceder, han venido disminuyéndose los costos. Pero por otro lado, los costos tramitológicos no. Esto provoca que, por ejemplo, una familia que paga 60.000 colones en su recibo eléctrico e instala un sistema fotovoltaico en su casa que le cuesta 2 millones de colones, de esos 2 millones de colones hay 600.000 colones que se nos van en trámite. Es bastante plata. Y una persona con un consumo de 60.000 colones al mes en su factura eléctrica, con un sistema fotovoltaico de este tipo, puede reducir su facturación en el consumo eléctrico hasta más de un 60% en el costo. Es decir, por eso es que entendemos la necesidad de eliminar barreras regulatorias que están impidiendo que más familias costarricenses accedan a una energía que es universal, porque el sol es de todos. Vemos un problema y vemos las posibles soluciones para el problema. La pregunta es, ¿se está discutiendo este problema con las partes interesadas? ¿Hay apertura para el diálogo para eliminar estas barreras? Bueno, actualmente el MINAE, que es el rector de la política pública energética en el país, está revisando el reglamento de generación distribuida a medición neta sencilla, que es el decreto 39220 del MINAE del 2015, que es el que está en revisión. Nosotros desde Asesolar hemos sido vehementes ante la opinión pública y se lo hemos manifestado al señor ministro, a su equipo de asesores, sobre la necesidad de modificar en el reglamento 4 puntos que son esenciales para lograr una mayor penetración de la generación distribuida en nuestro país. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Y en donde afortunadamente hemos encontrado un espacio de apertura por parte del señor ministro, quien también públicamente en otro programa pues se comprometió a llevar estos 4 puntos en la nueva propuesta que tiene que salir a consulta pública. El primer aspecto tiene que ver con el libre acceso. ¿En qué consiste esto? Si yo tengo en mi casa instalado un sistema fotovoltaico, lo que sucede del medidor hacia adentro, es decir, la energía que yo estoy produciendo en mi casa, no tiene que estar sujeta a mayores condiciones regulatorias y de trabas y de permisos. Es decir, veámoslo como un ejemplo sencillo para que nuestra audiencia, que tal vez no conoce el tema técnico, lo entienda muy sencillo.
Si hoy en la tarde llueve y yo pongo una palangana para colectar esa agua llovida y después utilizar esa agua para regar las plantas, utilizarla para los inodoros, porque es agua que no la voy a utilizar para consumo como tal, ¿por qué se me debería poner requisitos del cómo yo utilizo mi palangana para colectar agua llovida? Es lo mismo con los paneles solares. Si el sol es de todos y yo no le estoy entregando esa electricidad a la empresa distribuidora, si yo la capto, yo tengo el derecho intrínseco como consumidor de consumir el 100% de la energía que yo estoy produciendo. Porque la energía solar no tiene costo. Lo que tiene costo son los equipos y los equipos para su almacenamiento. Actualmente el consumidor no puede hacer eso. No puede hacer eso. No puede hacer eso porque la regulación actual tiene tres modalidades. Una modalidad que se llama isla, que es donde yo me conecto mi sistema fotovoltaico y no le entrego energía a la red. Otro sistema en donde yo estoy conectado en paralelo a la red, que es lo que el reglamento regula. En ese caso, yo puedo consumir hasta un 49% de la energía que produzco y el resto tengo que entregarlo a la empresa distribuidora, ya sea con venta o no de excedentes. El problema que estamos teniendo a nivel regulatorio en ese escenario es que hay trabas y requisitos regulatorios que lo que sucede detrás del medidor, sin yo entregarle nada a la empresa distribuidora, no debería estar sujeto a ningún tipo de condición regulatoria. El segundo punto que hemos insistido ante el ministro es, bueno, desde el 2015 se decidió en el país ponerle un tope a la generación distribuida basados en un criterio de seguridad de la red eléctrica, pero sin ningún estudio técnico. Es decir, cuando el MINAE en el 2015 decidió fijar la regla del 15% en los circuitos, no existía un solo estudio que justificara técnicamente la necesidad de esa limitación para el consumidor. A hoy ese requisito sigue estando vigente. Bueno, nosotros estamos insistiendo en la necesidad de que ese límite tiene que aumentarse, por lo menos en un porcentaje importante y considerable, porque eso está provocando que hoy tenemos 21 circuitos en el país, que son zonas en el país donde ya no se pueden instalar paneles solares. La responsabilidad la tiene la empresa distribuidora. La empresa distribuidora administra la red eléctrica, tiene que velar por la seguridad de la red, pero también frente a una nueva realidad y cambio de paradigma, tiene la empresa distribuidora que pensar en ver cómo eficientiza su red ante estas nuevas incursiones de electricidad. El tercer punto tiene que ver con una redefinición que está en el reglamento sobre el concepto de autoconsumo. Vamos a ver, el reglamento actual hoy lo que nos dice es, usted puede generar su propia energía y consumirla en el mismo sitio donde la produce. Eso es una traba regulatoria fuertísima, por dos razones. Pensemos en el caso de una empresa que tiene un oficentro corporativo en vertical. Su área de cobertura de techo probablemente no va a ser tan amplia y no le va a permitir instalar una cantidad suficiente de paneles para precisamente sostener y compensar la demanda que requiere para consumo ese oficentro. Con la regulación actual, a un oficentro que quiera hacer eso, o a cualquier empresa, no podría instalar probablemente un sistema fotovoltaico porque su área de techo no le permite generar la electricidad que requiere para consumir. Si nosotros eliminamos del reglamento esa frasecita que dice que el autoconsumo tiene que ser en el mismo sitio, vamos a lograr que todo el sector industrial del país y que un montón de familias costarricenses que tal vez no tienen un área de techo importante para poder realizar su demanda, lo puedan hacer, porque entonces ya hoy tenemos en el país aprobada por la ARECEP una tarifa de transporte de energía. Entonces esa tarifa de transporte de energía la podemos aplicar para la generación distribuida y es lo que le estamos diciendo al MINAE y al señor ministro y a su equipo.
Si ya la ARECEP tiene una tarifa de transporte de energía, perfecto. Si yo estoy produciendo la energía con un sistema solar en un punto A y la voy a consumir en un punto B, perfecto. Utilice la tarifa de transporte y yo le voy a pagar a la empresa distribuidora el costo de que me traiga la energía de un punto a otro. Eso hoy no se permite hacer, porque la regla que está en el reglamento es: usted consume lo que produce en el mismo sitio. Eso en otros países no funciona así. En otras legislaciones se permite el transporte. Bueno, ya la ARECEP recientemente aprobó esa tarifa de transporte de energía, y lo que le estamos diciendo ahora al MINA es: en este proceso de mejora, modifiquemos el concepto de autoconsumo para poder utilizar ya una tarifa existente en el país y pagar nada más un costo de transporte de la energía. Y el último punto tiene que ver con eliminar los conflictos de competencias que hoy no están claros y que provocan precisamente ese doble rol de juez y parte entre empresas distribuidoras y, desde luego, donde quien se ve afectado es el usuario, porque el centro y el eje de toda regulación es el usuario, y el modelo regulatorio actual definitivamente no está orientado a proteger los intereses del usuario y del prosumidor, que es el productor de energía que a la vez es consumidor. Claro, tal vez si producción nos ayuda con un gráfico que nos va a mostrar el panorama actual de proyectos de generación. No sé si usted podría explicarnos, don William, por qué se concentra principalmente en San José. Si tiene que ver con las empresas distribuidoras, ¿cómo podría hacerse más democrático, digamos, por decirlo así? Bueno, ese es un tema que está asociado también a un tema ligado al costo de la tarifa eléctrica en la actualidad. Para nadie es un secreto y es información pública que se puede consultar en la ARECEP y en la dirección del MINAE de Energía, de que las tarifas eléctricas más altas las tiene el ICE y las tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y la mayor concentración de abonados están en el GAMU, pues son los abonados del GAMU los que están pagando las tarifas eléctricas más altas y más caras del país, y al ser estos los que están pagando las tarifas más caras, pues son los que han buscado en la energía solar y en los sistemas fotovoltaicos una opción que les permite tener una reducción importante en el consumo de su facturación eléctrica, y además de migrar hacia sistemas que están orientados a la no solo democratización de la energía, pero sino a la eficiencia energética. Ahí sí pueden observar en el gráfico que tenemos, don William se refiere al GAMS, y exactamente Heredia, Alajuela y San José concentran la mayoría de proyectos solares, y es por un asunto de ahorro de la factura eléctrica. Pero además del ahorro que hay, por supuesto, en el consumo, ¿qué otros beneficios tiene la energía solar? Para mí como consumidor ya sí me planteo la idea de instalar estos paneles Bueno, esto también responde a un tema de ideología desde el punto de vista también de conservación del medio ambiente. Ciertamente nuestro país tiene una matriz verde, ¿verdad? Pero también las grandes centrales hidroeléctricas también contribuyen mucho a la producción de los efectos de gas invernadero. Los sistemas fotovoltaicos son una respuesta no solo para tener un ahorro en el consumo de la facturación eléctrica, sino que además son sistemas que están orientados también a contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente. Nuestro país ha suscrito una serie de tratados de derecho internacional público, nos hemos sumado a compromisos importantes, tenemos el Plan Nacional de Energía, en donde el país también ha asumido el reto de cada vez migrar hacia la utilización de otras fuentes renovables. Y si vemos la realidad, que tenemos apenas en la penetración
En el caso de la energía solar es apenas un 1% de la matriz eléctrica del país. Bueno, el reto que tenemos como país es, si estamos hablando de descarbonización como uno de los objetivos de la administración del señor presidente Alvarado, y así lo ha manifestado, y hay un férreo compromiso de esta administración de descarbonizar, de apostarle a la movilidad eléctrica en el sector transporte también. Bueno, desde luego que la generación distribuida es parte de estos componentes, y el reto país que tenemos, y aquí la exhortativa la tiene el ministro de Ambiente por ser el rector de la política pública, es qué medidas claras vamos a hacer para lograr una mayor penetración en el país de estas fuentes alternas de producción eléctrica. También tenemos otro gráfico respecto a lo que menciona William, de ese apenas 1% de generación respecto a la energía solar en el país. Tenemos una matriz principalmente hidroeléctrica. Todo lo que van a ver en amarillo en el gráfico es la generación hidroeléctrica. Correcto. Y una de las recomendaciones, bueno, en este caso es una firma consultora internacional que hace este estudio. Una de las recomendaciones que dice es que está bien, Costa Rica, usted tiene una matriz energética renovable bastante rica, pero debería diversificarla un poco. No sé si esto supone un reto también para que solar se pueda meter más. ¿Verdad? Solar ni se ve, solar se supone que es gris, no se ve porque es apenas un 1%. ¿Cómo enfrentar ese reto, William? Bueno, aquí el reto es un tema de política pública. Ciertamente, durante muchos años el ICE le apostó históricamente a la construcción de grandes represas hidroeléctricas, y eso nos permitió también tener un modelo importante desde el punto de vista de seguridad energética en el país. Poco a poco la matriz eléctrica nacional ha ido cambiando hacia otras fuentes. Tenemos la geotermia, tenemos proyectos de biomasa, tenemos proyectos eólicos, y tener una matriz a partir de fuentes renovables diversa es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales y de país son variables, y entonces en tiempos donde la producción del recurso hídrico baja, pues otras fuentes alternas como la eólica juegan un papel importante a efectos de garantizar la seguridad energética. La energía solar pues cumple también ese mismo fin. El problema es que como país nos centramos históricamente a proyectos de muy largo plazo, con inversiones altísimas, y además con inversiones mal hechas, que también las estamos pagando todos los costarricenses, dicho sea paso, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos que voltear la mirada ¿hacia qué? Hacia proyectos de energía solar que son mucho más baratos, los plazos de retorno de inversión son mucho menores, son proyectos cuya tasa interna de retorno se da un ciclo mucho más reducido, y por tanto el riesgo financiero es mucho más pequeño para las empresas que deciden incursionar en este tipo de proyectos, y que se vuelven importantísimos también para la seguridad energética del país. ¿Por qué? Porque es otra fuente de producción de energía en el país, que va a compensar también situaciones donde no tenemos viento y entonces la producción de los eólicos bajan, o tenemos problemas como los fenómenos del Niño y la Niña que afectan la producción del recurso hidroeléctrico. Bueno, hay que apostarle a la energía solar, y apostarle decididamente. En vez de que las empresas estén haciendo inversiones multimillonarias en proyectos hidroeléctricos que nos han salido muy caros al país, debería el país estar propiciando, pero decididamente, convencidos, y esperamos que en esta mejora regulatoria se limiten esas barreras. ¿Para qué? Para que ese 1% que hoy en día está representando la energía solar en nuestra matriz eléctrica sea cada vez mayor. Si queremos ser congruentes con lo que le estamos diciendo al mundo de apostar a una descarbonización y a una eficiencia en el uso del recurso eléctrico. Otro de los retos que señala el estudio es aumentar la inversión privada.
No sé qué tan actualizados están los datos, pero en el estudio se ve que un 24% de la generación era privada en 2015. También hay un asunto regulatorio que la limita. Es un reto. ¿Comparte ese reto que la generación privada? Por supuesto. El problema que tenemos es que el marco regulatorio para la generación eléctrica privada se rige por la ley 7200, y esa ley 7200 tiene varias trabas importantes. Primero, tiene topes en cuanto a la cantidad de megas que pueden desarrollarse en proyectos. Le corresponde también al ICE medir la oferta y la demanda para determinar qué proyectos pueden o no entrar. Lo cierto es que si queremos cambiar ese paradigma, se vuelve necesario también pensar ya no solo en un tema de redefinir el reglamento de generación distribuida que le corresponde al MINAE, sino también entrar a revisar el modelo regulatorio nacional del sector eléctrico en el país, porque también tenemos grandes barreras. Hay una realidad que tenemos, y es que el fin para el cual fue previsto el ICE en nuestro país, bueno, ya ha llegado un poco a su fin, y ahora, si queremos cumplir con los compromisos que como país nos hemos puesto de cara a la descarbonización, de cara al Pacto Global y incluso otros tratados como puede ser la Carta Democrática de la Energía, que solo Guatemala la ha suscrito a nivel centroamericano, pues necesitamos también mejorar el diseño regulatorio para que, frente a la disrupción que impone el fenómeno de la cuarta revolución industrial, pues la energía solar sea la energía punta que esté liderando nuevas inversiones en el sector privado, y que eso se traduzca en beneficio a las familias costarricenses que hoy están acongojadas realmente por el alto costo de la electricidad que está teniendo en este país. Y si necesitamos reactivar la economía nacional, y si nos preocupa que muchas empresas se estén yendo del país por el costo tan alto que significa el pago de la factura eléctrica, pues tenemos que tomar acciones inmediatas para garantizar una mayor penetración, una mayor inversión por parte del sector privado en proyectos de energía solar que se traducen en nuevos puestos de trabajo, en reducción de costos y en una mejor competitividad país para la atracción de inversiones. Cuando nos comparamos el costo de las tarifas eléctricas con México o Panamá, que están en el orden de los 16 y 18 centavos de dólar, versus lo que tenemos en nuestro país, pues es entendible que muchas empresas quieran ir. El tema de fondo es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo el rector de la política pública para propiciar nuevas inversiones en materia de energía solar que pueden crear nuevas fuentes de trabajo y sobre todo ayudarle al sector industrial a bajar el costo de la factura eléctrica? Hay un factor que usted menciona que es importante. Aquí uno de nuestros videntes que están viendo la transmisión lo anota, que es el factor de descarbonización, y usted menciona que las plantas hidroeléctricas contribuyen mucho a la emisión de gases de efecto invernadero. Comenta él que cómo es que pasa esto, cómo afecta a los gases de efecto invernadero y cómo no lo hace la energía solar, por ejemplo. Bueno, hay algunos estudios importantes del BID y de otros entes como IRENA, donde se analizan precisamente los efectos de reducción de gas invernadero en algunos tipos de modelos energéticos. En el caso de la energía solar, el proceso es muy simple, porque nada más es una captación de la huella de calor a través de las distintas celdas, y el reto y es una energía 100% limpia que entra y se consume en forma directa, ¿verdad? Es decir, no hay grandes problemas de cómo, en el caso de las empresas, en los proyectos hidroeléctricos, tenemos una realidad, y es que, bueno, eso implica destruir reservas, bosques, afectar composiciones de ecosistemas para poder construir los grandes embalses. Y aunque sean matrices verdes igualmente, también su proceso constructivo implica afectaciones importantes a otros
ecosistemas. Y parte de los retos que tienen estos proyectos es después cómo mitigamos la huella y el impacto ambiental a la hora de redireccionar el cauce de ríos para poderlo llevar a los embalses y las mismas construcciones de los grandes embalses. En los proyectos solares eso no se da. Es simple y sencillamente instalar paneles solares en el techo y que la energía y que el sol se encargue de irradiarlos y se consumen. La afectación de la huella constructiva no es como la que sucede en estos otros grandes proyectos. Y en materia de regulación, William, otros países de Latinoamérica, ¿qué podríamos imitar? Me comentaba que hay otros países que tienen iniciativas interesantes, más flexibles, que tal vez podríamos traer aquí al país. Bueno, países como Colombia, como Chile, ¿verdad? En la región han optado por una apuesta decidida a la producción de la energía solar con los modelos de generación distribuida. No solo en solar, porque también generación distribuida se puede utilizar en otras fuentes, como biomasa, por ejemplo. En estos países, el modelo regulatorio por el que se ha optado ha sido centrado en, uno, reducir barreras de trámite regulatorio y tramitológico al mínimo posible. Es lo que en derecho regulatorio llamamos un modelo de mínima intervención de Estado. En segundo lugar, no hay limitaciones en cuanto a los circuitos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque quien tiene la responsabilidad de velar por el diseño de la red es la empresa distribuidora. Y es la empresa distribuidora la que tiene que adaptar su red a las nuevas realidades para garantizar que sean interoperables, eficientes, ¿verdad? Y seguras. Pero eso es un peso regulatorio que lo tienen que tener las empresas distribuidoras, no el consumidor ni el empresario que quiere desarrollar proyectos solares. Aquí la regla la tenemos totalmente invertida. Esa labor que le corresponde a la empresa regulatoria en el modelo regulatorio actual se le traslada al consumidor o al prosumidor o al empresario que está tratando de desarrollar este tipo de proyectos. Y finalmente, eso se ha visto reflejado además en un tema de competitividad, porque además en estos países tienen una figura que aquí, por no darse una desintegración completa del sector eléctrico, no lo tenemos, que es la figura de las comercializadoras. Nosotros acá, las mismas empresas distribuidoras son a su vez comercializadoras. En otros países donde hay una desintegración del mercado eléctrico en las 4 fases, al haber comercializadoras, estos proyectos permiten todavía un mejor juego de cintura desde el punto de vista de costos y precios de la energía. Bueno, yo creo que tanto Colombia como Chile son dos muy buenos ejemplos en cuanto a modelos regulatorios que nosotros podríamos replicar para lograr precisamente los fines que el país ha propuesto en temas de tener una mayor diversificación de la matriz y que también las empresas distribuidoras entiendan que la generación distribuida no es un enemigo de su labor que hacen, no, es simple y sencillamente que las realidades del mercado han cambiado y esto obliga a que entonces se tengan ellas que preguntar, bueno, hacia dónde entonces van a redirigir algunas inversiones y en algunas otras líneas de productos o servicios que también tienen que cumplir, pero sin pensar en que su fin principal sea la venta de energía. ¿Por qué? Porque tenemos los smart grids, tenemos luminarias inteligentes, tenemos eficiencia energética y eso es una realidad que vino para quedarse. Por último, William, quería preguntarle qué rol tiene Acesolar en todo esto como conjunto de empresas y de actores en el mercado de la energía solar. Bueno, Acesolar cumple un papel importantísimo en la discusión país en estos temas. En Acesolar hay una multiplicidad de actores. Está representada la academia, tenemos representantes de universidades del país, con lo cual se aporta también un criterio técnico de mucho peso y con mucha objetividad desde el análisis técnico. En Acesolar también tenemos consumidores y usuarios que forman parte. En Acesolar también tenemos a empresarios del sector eléctrico fotovoltaico que también están llevando a cabo estos proyectos país y eso nos permite pues generar
opinión nacional muy bien sustentada desde las tres aristas, desde la preocupación que tiene el consumidor, desde lo que se debe de hacer desde un punto de vista técnico y también de lo que le está afectando a los empresarios. Y esto nos ha permitido entonces poder sentarnos en mesas de diálogo importantes con tanto autoridades de MINAE como rectores de la política pública, como también con el regulador, en este caso la ARECEP. Y dicho sea de paso, pues en el último Congreso Nacional de Energía de la semana pasada, nos alegró mucho ver la posición tan objetiva, con criterio técnico especializado como reguladores por parte de la ARECEP, diciendo con mucha contundencia pues que algunas de estas barreras hoy en día no se justifican y que ciertamente la energía es un servicio que se diseña su costo al costo, pero definitivamente no puede ser a cualquier costo. Y aquí es donde tenemos que entrar a revisar, bueno, cómo hacemos para garantizar que el usuario, el consumidor, la señora que hoy está acongojada en su casa porque cada vez no le alcanza para pagar el costo tan alto de la electricidad, pues democraticémosla y permitamos una mayor penetración de estos sistemas que van a construir, a seguir teniendo una posición país líder en producción de energías limpias, pero también con costos mucho más diferenciados de lo que hoy está pagando el costarricense. Bueno, gracias don William por acompañarnos hoy. Espero que nuestros espectadores ya tengan un panorama más claro del mercado de energía solar y de que la energía solar es una opción para ellos. Claro, democraticemos la energía, ese es el reto. Por supuesto. Muchas gracias.